No somos conscientes de que existen hasta que nos ponemos enfermos, pero las bacterias están en todas partes. En el suelo, en el fondo del mar, en el espacio y en la punta de nuestra lengua. Son la fuente tanto de la vida como de la muerte en la Tierra. Supergérmenes. Cuando se piensa en bacterias, se evocan imágenes de enfermedad y muerte. En el siglo XIV, más de 50 millones de personas fallecieron a consecuencia de la peste negra. Hoy, la tuberculosis y el tifus matan a más de 2,5 millones de personas al año. Al igual que los virus, se propagan rápidamente con un efecto devastador. Pero a diferencia de los virus, las bacterias también combaten las enfermedades al producir antibióticos naturales. Así que si creen que pueden vivir sin bacterias, piénsenlo mejor. Constituyen una familia única de organismos vivientes que no son ni plantas ni animales, pero sí que tienen forma. Pueden ser redondas, alargadas o incluso en espiral. La mayoría de las bacterias se reproducen por fisión, es decir, se multiplican al dividirse ellas mismas a un ritmo vertiginoso. Las más grandes miden más de medio milímetro de largo, pero la mayoría son invisibles. Las bacterias comen y reciclan casi de todo, incluso plástico, hierro, piedra y productos químicos. Son una ganga para la humanidad. Juegan un papel clave en la producción de combustibles fósiles y minerales. Y su utilidad compensa con creces los sufrimientos que acarrean. De hecho, menos de una bacteria de cada 1000 es patógena, es decir, un microbio que propaga enfermedades. La mayoría de las bacterias nos protegen, y con un simple beso intercambiamos millones de ellas. Solo en la boca viven varios miles de millones de bacterias. Nuestra piel está cubierta de billones de bacterias. Un adulto es portador de una media de al menos 100 gramos de bacterias. Tenemos muchas más bacterias que células humanas. Solo en nuestro intestino viven 100 billones. Cientos de especies de bacterias recubren las paredes del intestino grueso. Constituyen una barrera viviente contra los microbios dañinos y nos ayudan a digerir. En realidad, nunca se puede tener suficientes bacterias buenas. Por eso a un científico sueco, el Dr. Per Bengtsson, le gusta añadir bacterias a la comida. Estos productos y vuestros vasos tienen en común que contienen Lactobacillus plantarum 299V. Las bacterias tienen un efecto positivo en el estómago y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un tarro de yogur puede contener más bacterias que toda la población del globo. Hasta 6.000 millones de ellas. ¿Pero sobrevivirán a su periplo? Las bacterias buenas como el Lactobacillus plantarum llevan en la comida miles y tal vez millones de años, pero la situación ha cambiado desde que se introdujeron los refrigeradores, se popularizaron las curas mediante antibióticos y se alteraron los procesos de elaboración de los alimentos. Esto ha causado problemas a nuestra flora intestinal porque en nuestro sistema digestivo han entrado más bacterias nocivas. Y eso es lo que estamos tratando de remediar. Hay que lograr que vuelvan las bacterias buenas. La mayoría de las bacterias se destruyen con el ácido del estómago. También se cometen genocidios de bacterias cuando se bebe mucho alcohol o café o se abusa del chocolate. Pero gracias a su resistencia y su capacidad para reproducirse con rapidez, las bacterias disponen de las cualidades necesarias para resistir la dureza de hasta las épocas más difíciles. Épocas como hace 4.000 millones de años, cuando eran la única fuente de vida en la Tierra. Se cree que entonces la Tierra era un infierno de gases.
De este caldo primigenio surgieron las moléculas. Después, las bacterias, que nadaban en las aguas primitivas y se alimentaban de los productos químicos y los gases de la atmósfera terrestre. Cuando las bacterias se multiplicaron, colonizaron la Tierra y la cambiaron para siempre. Mediante la fotosíntesis, utilizaron la luz del sol y el dióxido de carbono para producir oxígeno y posibilitaron la aparición de formas de vida superiores. Las bacterias son nuestros antepasados más lejanos. Y este hombre está caminando sobre ellas. Es una ciudad de bacterias formada por capas de piedra caliza compuesta por unas algas verdiazules llamadas cianobacterias, que se remontan a hace 3.500 millones de años. En las aguas poco profundas de Shark Bay, en Australia Occidental, las algas atrapan el barro y los desechos y dan origen a unos minerales que se llaman estromatolitos y que todavía están creciendo en capas. Esta cosecha solo tiene unos pocos miles de años, pero supone un buen material para estudiar el origen de la vida. Dos científicos australianos, la doctora Kathleen Gray y el doctor Kenneth McNamara, llevan 30 años estudiando los estromatolitos. Están convencidos de que las algas, las propias bacterias, ayudaron a filtrar el aire para hacer respirable nuestra atmósfera. Estos fósiles de Shark Bay hacen sombra a cualquier otra forma de vida. En Australia tenemos las formas de vida más antiguas y convincentes. Nuestros antepasados más remotos seguramente no fueron los peces o los monos, como mucha gente cree, sino las bacterias. Y descubrir algunos de los fósiles más antiguos del mundo ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Si estiras el brazo así y te tocas la nariz con la punta del índice, esta es la época en la que se creó la Tierra, hace 4.600 millones de años. La primera vida sobre la Tierra apareció a la altura del hombro y eran las bacterias. Y durante un largo periodo de tiempo, toda la longitud del brazo, no existió casi nada excepto bacterias. Entonces, a la altura de la muñeca, se produjo una evolución muy repentina. Surgieron las primeras plantas y peces. Aquí aparecieron los dinosaurios. Y si cogieses una lima y te limases la punta de la uña, aquí fue donde se produjo la evolución del hombre y habrías borrado de un plumazo todo rastro de vida humana sobre la Tierra. Durante 2.000 millones de años, las bacterias llevaron a cabo su magia y transformaron un infierno inhabitable en un paraíso. Las bacterias más pequeñas empezaron a vivir dentro de las bacterias mayores, que a su vez dieron lugar a uno de los grandes avances de la evolución. Unas estructuras llamadas mitocondrias, que son el centro de la potencia o la fábrica de energía que hay dentro de casi todas nuestras células. Las mitocondrias son la fuente de la mayor parte de nuestra energía. Sin ellas, las células que forman nuestros cuerpos no se moverían, dividirían o contraerían. Otras fusiones bacterianas crearon un núcleo dentro de las células para alojar el ADN. Los elementos pueden haber ayudado a los intercambios de ADN entre bacterias para crear el milagro máximo, la rica diversidad de la vida en la Tierra. El álbum de fotos familiar de la doctora Gray incluye a sus antepasados bacterias, pero no está segura de dónde procedieron en realidad. Hoy muchos científicos creen que la vida pudo evolucionar al mismo tiempo en la Tierra y en Marte. Así que una de las tareas más apasionantes del futuro será buscar bacterias fosilizadas en Marte. Algunos científicos buscan en las estrellas los misteriosos orígenes de las bacterias. Se preguntan si llegarían a la Tierra a bordo de meteoritos marcianos. Si las bacterias llegaron del espacio exterior, ¿cómo sobrevivieron al impacto térmico de 1.600 grados centígrados cuando entraron en la atmósfera de la Tierra? El Dr. Mackay de